buenos días, buenas tardes, buenas noches. A donde quiera que nos vayan a estar viendo, les mando un cariñoso saludo a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de Facebook. Y siempre al iniciar, pues anunciamos nuestra iglesia que está en YouTube. Esta es la página de YouTube y esta es la página tal como está registrada. Este es el logotipo de la iglesia. Somos una misión. Es una iglesia. Ahí cuando tengan chance me dejan, ¿ok? Es una iglesia de Christ Gospel Churches Internacional. Somos una misión. Amén. Pertenecemos a las iglesias de Christ Gospel Churches. La iglesia madre está ubicada en la ciudad de Indiana. Les damos gracias por estar mirando, por estarnos siguiendo. Amén. Los invitamos a que se agreguen a la página de YouTube. La mayoría de los seguidores están en Facebook. Aleluya. Y si llegan a ver esto en Facebook y quieren más de este mensaje, más de nosotros, pues los invitamos a que se vengan a YouTube. Ahí hay más de 1100 enseñanzas o videos que hemos subido desde algunos años atrás. Estamos en Brighton, Colorado, y la dirección es 76 Sur Main Street, en la ciudad de Brighton, Colorado, con un código postal 80601. Amén. Quedan todos cordialmente invitados. Si viven alrededor de Brighton, si viven cerca de Brighton, si quieren acompañarnos, si quieren pertenecer a esta pequeña misión para que se convierta en iglesia, pueden y son bienvenidos. Nuevamente la invitación está abierta para todo aquel que quiera conocer un poco más de este mensaje. Aleluya. Dicho lo siguiente, nos vamos a el resumen del estudio que hemos estado llevando. Por favor, pongan atención a lo que les voy a decir. No me saquen del espíritu, por favor, nuevamente, te lo ruego. Amén. Aleluya. Distrae lo que hacen. Amén. Y no puedo entrar. Aleluya. Dicho lo siguiente, le voy a dar estas escrituras a cada uno de ustedes porque la semana pasada nos pasa muy seguido y lo comprobé nuevamente, pero quiero que cada uno agarre una escritura. Mateo 17:20 del hermano Víctor, Mateo 18 del 15 al 20 de la hermana Silvia, Juan 14:14 mi esposa, Juan 15:7 la hermana Laura, y Juan 14:15 la hermana mi hermano Manuel, Juan 14:15, y mi hermana Adriana Juan 5:14, y yo 15. Perdón. No, arriba. 7. Hay dos. Juan 14, 15. 15 y 14, sí. Pero Perdón. están ubicados. Perdón. Ok, entonces haga los dos, y aquí está el último para contarnos. Vamos a empezar. Quería explicarles esta parte, por favor, porque si leemos y nos ponemos a estudiar parte por parte de lo que vamos a estar leyendo, nos vamos con las enseñanzas que ya conocemos y nos reburujamos y salimos del tema principal, que es la enseñanza o la prédica, a la cual la reverenda Hicks quiere que pongamos atención en esta frase. Entonces el estudio que ella está poniendo y nos da es que la importancia de estos 7 sís que pone en las escrituras Jesucristo. Entonces cada uno lo vamos a ir leyendo, pero no nos vamos a enfocar en lo que es la historia, sino que vamos a enfocarnos en el sí, para que la reverenda Hicks después nos explique a través de lo que ella escribió, a través de lo que el Señor le dio, nos vaya explicando de qué o cuál es la idea de lo que ella recibió de parte de Dios, para explicarnos estos 7 sís que están registrados en la palabra de Dios, que Jesús lo dijo, que está registrado para que nuestro entendimiento
vaya siendo mayor cada vez. La semana pasada nos fuimos y leímos, pero nos fuimos cada quien de los que estábamos presentes hacia ciertas enseñanzas o algo que ya habíamos aprendido, y entonces le agregamos a la enseñanza que la reverenda Hicks tiene en esta enseñanza. Entonces distorsionamos un poco, sigue siendo escritura, pero distorsionamos un poco la esencia de la enseñanza que la reverenda Hicks quiere dar a través de estas escrituras. Normalmente este estudio empezó con las llagas de Jesús y que fuéramos, que Él nos puede sanar con sus llagas. Y luego después nos llevó a través de la sanidad en 3 etapas diferentes o 3 formas diferentes de cómo Jesús sanaba. ¿Quién se acuerda de esas 3 formas de sanar de Jesús? ¿Cuántos de ustedes se acuerdan? Aleluya. ¿Ah? Es por fe instantánea, por fe pautativa, ¿cómo se dice? Progresivo, perdón. Ajá. Y la otra es por obediencia. Gloria a Dios, qué bueno que se acordó. Entonces, primero empezamos con las llagas, vimos varias partes de las llagas, después nos venimos y estudiamos los 3 tipos de sanidad que Jesús hizo a través de la fe instantánea, la fe progresiva y la fe por obediencia. Y entonces ahora estamos sumergidos en esta parte de los 7 sís o las condicionales que pone la palabra de Dios, para que si haces esto, entonces Dios promete hacer esto otro. Si literalmente entendiéramos las condicionales a través de este estudio que nos va a dar la reverenda Hicks, entonces vamos a ir un poquito más profundo a la hora de orar, a la hora de pedir, a la hora de venir delante de Dios, porque la mayoría de nosotros no hemos entendido que hay condicionales con las cuales Dios promete hacer ciertas cosas si es que tú haces algo antes, si es que Amén. Literalmente obedeces Aleluya. la parte de la condicional. Sí. ¿Quién entiende lo que es la palabra condicional? Para que vayamos metiéndonos un poquito a la parte del estudio. ¿Se entiende la palabra condicional? Amén. Que hay una condicional antes de que Dios haga algo. ¿Sí se entiende? Sí, amén. ¿Sí está claro o no está claro la parte de la condicional? La semana pasada yo sentí que no estábamos entendiendo mucho, que se revolcó el tema. Era mi parte, esa sensación que de repente el Señor me da, como si hubiera confusión, como si hubiera alguien que no estuviera entendiendo y que estuviera nada más presente y literalmente no estaba entendiendo nada de lo que estábamos hablando. Eso fue lo que yo sentí, por eso estoy haciendo la pregunta. ¿Entienden la palabra condicional Amén. que está Sí. registrada dentro de la Biblia o no? Sí, amén. Sí. Sí, ok. Entonces, es algo que tú y yo tenemos que hacer para que Dios cumpla esa otra parte Pues que eso está sea. o que puso escrito en la Biblia. El 50-50, ¿qué dicen? Sí, es el porcentaje de que tú haces tu parte y Dios se compromete a hacer la otra parte restante en cuestión de milagros, en cuestión de sanidades, ¡Jesús! en cuestión de avivamiento, en cuestión de bendición, en cuestión de todas estas cosas que está registrado en la palabra de Dios, que si haces tu parte, Dios hace la otra parte. Lo escucho, hermano Manuel. Otra forma de decirlo es la siembra y la cosecha. Amén. Amén. La otra parte de decirlo es, si la riegas en cuestión de agua a la semilla, porque si la riegas, tenemos muchas formas de explicar la palabra regar. Entonces, estamos hablando de una semilla sembrada, que tiene su condicional. No es nada más sembrarla, sino es regarla, es Amén. exponerla al sol, es exponerla a todo lo que Amén. Dios dice que debe de tener esa semilla para que produzca. Amén. Bueno, hermano Víctor, ¿nos puede leer la primera escritura que es, aleluya, Mateo 17, del 20 al 21, por favor? Aleluya. Claro que sí. Aleluya. Entonces vamos a la primera y luego después vamos con la hermana Silvia para que nos lea la siguiente parte, después con mi esposa y así sucesivamente continuamos. Amén. Aleluya. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Dice, Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Bueno, voy a agarrar un poquito de contexto. Y reprendiendo Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora.
Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí allá y se pasará, y nada os será imposible. Amén. Pero este género no sale sino con oración y ayuno. Hasta ahí. No vamos a explicar esta parte porque nos llevaría a muchas prédicas a la vez. Es nada más la condicional de si tuvieres fe. ¿Sí? Si tuvieres. Si lo hicieres de esta manera, entonces sucederían más cosas. Y entonces aquí pone la condicional de esta área y él promete hacer lo siguiente si tuvieras esto. La reverenda Gis nos lo va a explicar de diferente manera en su forma y en su estilo, y no quiero meterme en la interpretación mía, sino después de que ella nos explique, que ya Dios nos vaya explicando a cada uno de nosotros para ir entendiendo de manera diferente. Adelante, hermana Silvia. Me dijo Juan 14:14. No soy yo. En Mateo 18, 15 al 20. Amén. Yo tengo Juan Mateo 14, 14. 18, 15. Ok, en el nombre Del de 15 al 20. Por tanto, si tu hermano, Fuerte para que se grabe, hermana Silvia. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Amén. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿sí? Hasta ahí, hasta el 20, ¿verdad? Dijo. Sí. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusiera de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Sí, porque ¿dónde? Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Aleluya. ¿Vio la condicional? Amén. Vio la parte de que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo, y si usted se fija, lo que acabamos de leer trae muchas prédicas Sí. hacia donde podríamos irnos, pero no necesitamos irnos porque necesitamos estudiar esta parte que estamos o deberíamos de estar empezando a intentar entender. Amén. Sí esto, sí aquello, sí lo otro, si tuvieras, si hicieres. Continuamos, esposa. Tu siguiente escritura. Amén. Dice ¿Cuál vas a leer? Juan 14:14 y luego se volvió a repetir más adelante. Ok. Dice, si alguno pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Si algo, Si algo pidieres, está. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. ahí está. Agárreme el 13. Amén. Y todo lo que pediréis al Padre, Y todo lo que pidiereis pidiereis, al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. y luego el 14. Sí, Si algo. algo pediréis en mi nombre, yo lo haré. Si usted se fija, si nos metemos en esta parte, la mayoría de las cosas las pedimos en el nombre y muchas veces no sucede. Porque hay una condicional, hay condicionales que no cumplimos. Y entonces nos desanimamos. Porque lo estoy haciendo en el nombre, pero no pasa nada. Entonces tengo que entender que estoy fallando en algo. Algo no estoy haciendo bien. Adelante, hermana Laura. Ya la leyó la pastora. Ok, Sigue el hermano. perfecto. Sigue el hermano Meni. 14:15. Dice así, si me amáis, amén,
Ujú. guardad mis mandamientos. Otra vez, hermano. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aleluya. ¿Estamos fallando en esto o no? Sí. Amén. En esa condicional. Literal. ¿Verdad? Amén. Amén. ¿Quién sigue? Ay, Señor. ¿Cuál es la... ¿Cuál leyó, hermano Meni? Juan 14, 15. 14, 15. ¿Cuál seguía? 14 y 15, ¿lo leyó los dos? No. No, Falta el la 15. pastora leyó Falta el 15. 14. Sí. No, Juan- ya ¿Cuál te leyó está 14 el y hermano? 15. No, 14, 15. Y falta Juan 15. ¿15 qué, varón? 15, 14. Al ¿Al revés? Al revés. Juan 15, 14, al revés, sí. El Se me hermano hace que nos Laura. brincamos una, ¿no? La hermana Laura. ¿Cuál leíste tu esposa? 14, La que 14 me dio a mí. y ella a ella le dijiste 15, 14. No, a mí me dio 14. 14. Bueno, leamos. 15, 14, hermano. 15, 14. Vamos. Algo nos brincamos. Dice así. Sí, Amén. 15, 14. Vosotros sois mis amigos. Ya Sí. no os llamaré, dice. Vosotros sois mis amigos. mis amigos si hacéis lo que yo Os mando. os mando. Métale atrás el 13. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus. Amigos. Y luego dice, vosotros sois mis, Amigos. si hacéis. Lo que yo os mando. ¿Somos amigos de Jesús? No, No. No creo, hijo. no creo. Ok. Entonces, ¿a dónde nos vamos? ¿Al Juan 15, 5, 16? ¿A la hermana Adriana? Primera de Juan. Primera de Juan 5, 14. Ah, ya estamos. Es que me fui otra vez con el 14 porque estaba muy parecido todo el... Primera de Juan 5, 14, hermana Adriana. Y primera de Juan 5, 16, hermano Víctor. Aleluya. Primera de Juan, ¿cuál es 5, la- 14 para la hermana Adriana. Aleluya. Amén. Aleluya. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Ok. Aleluya. Se fija que estamos literalmente Puro jalado de oreja, hermano. literalmente sacados de contexto dentro de lo que creíamos normalmente Amén. o dentro de lo que hemos estado haciendo literalmente todo el tiempo desde que somos cristianos. Estamos haciendo todo lo equivocado. ¿Cierto? Amén. Entonces tenemos que empezar a entender. Mire, aquí quiero que lo que usted entienda, hermano Víctor, lo que usted entienda, no lo comuniquemos para entrar dentro de ¿cómo se le? De ponernos de acuerdo Unificación. para unificar criterios y que Dios empiece a hacer cosas con cada uno de nosotros Amén. para ayudarnos y apoyarnos para aprender estas condicionales para que Dios actúe en lo que tenga que actuar. Esto último que leímos es conforme a la voluntad de Dios. Amén. Amén. Y entonces, cuando yo vengo y pido, ¿se acuerdan que hemos estudiado que le ordenamos al Señor? Y haz Sí. esto, y haz aquello, y salva Te esto, pido. y haz esto, y te pido, y pon, quita, y haz, y le estamos dando órdenes al Señor. Amén. Y entonces no pasa nada, porque no estamos haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. Y luego, ¿lo pedimos en el nombre de Jesús? Sí, también. Pero estamos mochos en la forma de estar orando. Incorrectos. Literalmente hacemos una parte correcto, pero falta otra parte. A medio entender. Sí, entonces, si vamos entendiendo un poquito mejor, con uno que usted entienda
Y si lo entendió lo mejor posible y me lo puede explicar a mí, y lo que yo entienda, explicárselo a usted, Amén. y a usted, y a usted, pero no quedarse con lo que entendió, sino que nos lo comuniquemos en la forma en que yo lo entendí, para que lo que usted entendió abone a esa parte que yo traigo. Armemos el rompecabezas, hagámoslo completo entre todos, o lo mejor posible, entre todos. No se quede con lo que Dios le enseñó. Participe y enriquezca lo que Dios nos está dando. Amén. Amén. Y no con el afán de agredir ni de decir yo soy mejor, sino de aportar mi porción para que usted crezca, Amén. para que usted entienda mejor Amén. y que me ayude a entender mejor a mí. Amén, aleluya. Amén. Aleluya. ¿Me estoy explicando? Amén. No se trata de ser díscolos, se llamaban en aquellos tiempos cuando yo estaba joven. Era una forma de no compartir lo que yo sé. Quedarme con lo que yo sé y los demás que batallen. No. Aquí es compartir lo que yo sé para que los demás aprendan y me aporten lo que ellos saben. Amén. Amén. Esta forma de decir díscolos se usaba o se acostumbraba mucho en los trabajos. No te enseñaban lo que sabían porque después a lo mejor te volvías mejor que ellos. Y a lo mejor ibas a ganar mejor, o ibas a tener un mejor puesto, o ibas a tener un mejor negocio. Aquí no se trata de eso. Todos estamos en los negocios del Señor. Amén. Amén. Y eso es lo que necesitamos. Amén. Amén. Me falta una escritura, hermano Víctor. ¿Primera de Juan qué dijo? Primera de Juan 5:16 es la última, ¿no? 5:16. Sí, creo que sí. Amén. Dice, si alguno viniera a su hermano, Viere. viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pueda, Que se pida. Pida. que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Hasta ahí deténgase. Regrésese al sí. 16. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará. Vida. Al contrario, en lugar de pedir por él, lo suicidamos, Lo acusamos. Amén. lo pisoteamos, Amén. ¿verdad? Y entonces vámonos a lo que la reverenda Hicks entendió y nos quiso compartir, comunicar, dar. Gracias, señor. A cada uno de nosotros. A la orden. Vamos a ver si vamos entendiendo un poquito mejor en base a la explicación que ella nos está dando. Porque aunque yo se lo explique a mi manera, va a ser muy diferente. Entonces, intentemos todos entender un poquito mejor de lo que la reverenda Hicks está explicando. ¿Puede leerlo, hermano Víctor, por favor? Y ahora sí, vamos deteniéndonos un poquito en lo que vamos entendiendo cada quien. Participe, deme lo que usted esté teniendo, y si Dios me está bombardeando y me está dando a mí, le voy a compartir lo que Dios me esté dando. Adelante, hermano Víctor. Por un momento. Por un momento me gustaría considerar el tema de los 7 grandes sí en el Nuevo Testamento. Amén. Hay ciertas condiciones inherentes a este camino que tomamos y a este Jesús a quien servimos. Hoy en día, muchas personas quieren pasar por alto estas pequeñas condiciones y aún no han recibido la Ahí herencia. téngase. Está entendiendo que todos pasamos eso. Amén. Está entendiendo que todos literalmente nos brincamos las condicionales. Amén. Amén. Y entonces no estamos recibiendo lo que Dios tiene para nosotros y nos molestamos, nos enojamos,
algunos se salen, algunos se regresan al mundo, algunos cambian de iglesia, algunos cambian de oración o de forma de pedir, o dejan de pedir, Amén. porque no estamos haciendo lo correcto. No estamos sumergiéndonos en la forma correcta de pedir. Aleluya. Y entonces, vamos a continuar. Adelante, hermano Víctor, por favor. Aún no han recibido la herencia. Y aún no han recibido la herencia, dice. Quieren recibir las bendiciones y el crecimiento espiritual sin cumplir las condiciones. Ahí tengas. Nuevamente, nos dice la reverenda Hicks, hay condiciones para recibir lo que tú pides o lo que necesitas, y Dios sí te lo puede dar, pero necesitas cumplir condiciones. Adelante. Sin embargo, Dios ha impuesto algunas condiciones que deben cumplirse en este camino. Si las cumplimos, recibiremos bendiciones, crecimiento espiritual, conocimiento espiritual, poder y sanidad. Se lo pongo más grande, permítame. Vamos a recibir bendiciones, Bendiciones, crecimiento espiritual, conocimiento espiritual, poder y sanidad. Gloria a Dios. Ya. ¿De qué estamos hablando? si entiendo, si practico, si obedezco, entonces va a empezar a suceder cosas literales. Amén. Entonces voy a dejar de ser un simple asistente a una iglesia Jesús. Amén. y entonces voy a empezar a acrecentar la fe que leímos, que estudiamos anteriormente, para que Dios haga algo conmigo. Amén. O algo con las personas por las cuales son. Aleluya. O cuando estoy enseñando, voy a enseñar un poco mejor. Porque tengo que explicarle a la gente que no es como le han enseñado anteriormente, que es aprender correctamente a través de la Biblia que hay cosas que debemos de cumplir antes de que Dios haga algo. Amén. 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 Adelante, hermano Víctor. Aleluya. Dice, gloria a Dios. ¿Puedo hacer mucho? Sí. Servimos a un Dios verdaderamente maravilloso y su nombre es Jesús. Aleluya. Así es, aleluya. Vayamos al primero. Leamos Mateo capítulo 17, donde vemos que el primer punto toca los cimientos de nuestro edificio espiritual. Toca nuestra fe. Sin duda, la fe es el cimiento de nuestro edificio espiritual. Si tienes un edificio espiritual, se basa en la fe. Si tienes sanidad, se basa en la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Los cimientos qué? A ver, vayamos al primero. Leamos Mateo. Vayamos al primero, leamos Mateo, capítulo 17, donde vemos que el primer punto toca los cimientos de nuestro edificio espiritual, toca nuestra fe. Sin duda, la fe es el cimiento de nuestro edificio espiritual. Si tienes... No tengas ahí. La fe es el cimiento. Amén. Amén. ¿Qué es un cimiento? Aleluya. ¿Esposa? Una base de lo que se va a juntar. Amén. Entonces, debemos de tener de perdido como mínimo algo de fe. La roca. Empezar por algo. Para que empiecen a suceder ciertas cosas y nos empecemos a afianzar, a cimentar, a posicionarnos, a Aleluya. pararnos sobre ese Amén. pequeño punto Amén. de fe, Amén. ¿verdad? Amén. Amén. Entonces, cuando estoy pidiendo y estoy hable, si no estoy posicionado en este pequeño Te resbalas. grano de fe, pues estoy nada más como merolico. Hablo y no va a suceder nada. Y entonces, cuando no sucede nada, el ser humano somos muy desesperados. Amén. Porque no hemos entendido que hay algo más profundo en lo cual debo hacer y dedicarme a encontrar o a entender para poder Amén. practicar. Adelante, hermano Víctor, por favor. Dice, toca nuestra fe. Sin duda, la fe es el cimiento de nuestro edificio espiritual. Si tienes un edificio espiritual, se basa en la fe.
Si tiene sanidad, se basa en la fe. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Todo lo que recibes de Dios debe basarse en la fe. Oh, maravilloso Salvador. Ahí tenés. Entonces, los cimientos, según mi entender, y si está entendiendo usted algo diferente, participe. Ninguno de los que estamos aquí tenemos esa fe que está hablando, o algunos sí la tienen, o ya tenemos algo. Amén. Sí, empezamos por Amén. algún lado, ya tenemos algo. Ya tenemos algo de Ok, perfecto. Ahora tiene que crecer. A Ahora. lo mejor es un pony apenas. Perfecto. Es que más adelante Un nos habla chihuahuita. de que el tamaño de la estatura de esta fe es el caballo de la fe, Tiene que crecer hasta la... es el escudo de la fe, Amén. Aleluya. Amén. es la estatura completa Amén. que deberíamos de tener, pero por algún lado debemos de empezar. Amén. Amén. Entonces, nuestra fe es pequeña, sí, pero algo debemos de tener. Pero cuando empezamos a actuar, o cuando empecemos a actuar correctamente y a practicar correctamente estos condicionales que Dios tiene, entonces esta fe se va a mover y va a cambiar y va a aumentar y va a crecer, como esa planta que se siembra, como esa semilla que se siembra, si tuvieras fe como un grano de mostaza. ¿Vamos bien? Amén. Amén. Adelante, hermano. Dice, en Mateo 17 leemos un relato donde, aunque Jesús había confiado a sus discípulos una impartición y porción especial de poder, y aunque habían realizado grandes y maravillosas obras, se les presentó un caso demasiado difícil. Amén. Amados, no sé cómo se sienten, sin embargo, ante Dios reconozco constantemente mi necesidad de continuar mi camino espiritual. Tenemos una definición de... Sí. De esta palabra. Siga leyendo. Ok. Vivimos en una época en la que abunda la autocomplacencia. Ahí deténgase. ¿Quién entiende esta palabra? Yo la busqué en el diccionario, pero ¿quién la entiende literalmente como es? Así es la primera. Que me quiero estar complaciendo. ¿Alguien más? Es autocomplaciente. Sin leer esto, Sí. autocomplacencia. Buscando mis deseos, Sí. mis deleites. ¿Ok? Complacerme a mí mismo. Complacerse a usted mismo. Sí. En Ok, automático. entonces dice, vivimos en una época en la que abunda la autocomplacencia. Entonces, ayer lo hablábamos de que tenemos que venir a complacer a alguien a esta iglesia. Amén. Amén. Usted lo dijo en una alabanza, usted lo cantó. Yo no sé a lo que tú has venido, Pero yo vine a agradar a Dios. yo vine a agradar a Dios. Quiero complacerlo a Él. Amén. No quiero cantar lo que a mí me gusta. Amén. Amén. Quiero complacer a Jesucristo. Amén. Hablar lo que Él quiera que yo hable. Amén. Participar con mis hermanos para Aleluya. que juntos complazcamos Amén. al Señor. Amén. Amén. A diferencia de que vengo y canto lo que yo quiero. Amén. Amén. Vengo y canto lo que, o sea, lo que me hace sentirme bien a mí. Esa es la autocomplacencia. ¿Sí? Amén. Hablo lo que a mí me gusta hablar. Amén. Amén. Cuando estoy llorando, digo lo que quiero que escuchen todos. Amén. Amén. Me estoy autocomplaciendo, ¿no? Amén. Para que vean qué tan bueno soy. Amén. Aleluya. Bueno para orar, para Aleluya. cantar, para tocar. Las que canto me salen bien perronas porque ya están bien ensayadas. Pero las estoy cantando para un público. No las estoy cantando para Dios.
me estoy autocomplaciendo yo y estoy complaciendo a las personas que vienen a la iglesia. Amén. Aleluya. No vine a complacer a Dios, vine a complacerme a mí y a complacer a todos los demás. Hermanos. Eso no cumple una condicional. No. No. Vino a cantar, no Sí. a adorar. Entonces vine a hacer lo incorrecto, aunque parezca que estoy correcto. Amén. ¿Sí o no? Amén. Amén. ¿O no? Sí. Entonces, aquí estamos perdiéndonos de una condicional, que no la estamos leyendo aquí en la escritura, pero es literalmente lo que Dios nos pide. Amén. Amén. Cantar para complacerlo a Él. Vestirme para complacerlo a Él. Amén. ¿Verdad? Amén. Entonces, si canto lo que yo quiero, me estoy autocomplaciendo y estoy complaciendo a mi carne, a la congregación. Pero ¿y qué de Dios? A lo que tenían los que venían. ¿Me estoy explicando, mis hijos? Sí, amén. Amén. Aleluya. ¿Se está entendiendo? Sí, amén. Continuamos, hermano Víctor. Quiere decir que si la alabo con el corazón, ¿qué? Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz. Aleluya. Va a bajar, ¿no? Bueno, dependiendo de si su corazón ya está sano. Aleluya. Porque acuérdense que Porque dentro del de corazón de dentro los del hombres salen los corazón. malos pensamientos, Amén. Amén. las malas actitudes. Amén. Entonces, si su corazón Las ya está iras, sano, las contiendas, ¿sí? las Entonces, discusiones. pues sí, deberíamos de alabarle como debe de ser con el corazón. Amén. Si es que ya quitamos gran parte de esa porción que sale de dentro del corazón. Amén. 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 Continuamos. Aleluya. Aleluya. Adelante. Dice, vivimos en una época en la que abunda la autocomplacencia y el orgullo espiritual. Algunas personas pasan todo el tiempo mirando atrás a los pocos tesoros que han recibido de Dios. Es maravilloso mirar atrás de vez en cuando para hacer balance, llevar la cuenta y dar gracias una y otra vez por lo que Dios hizo por ti en aquel entonces, por cómo te sacó Amén. de un pozo horrible, Amén. por cómo lavó tu alma en su preciosa sangre, Amén. por cómo te bautizó con el Espíritu Santo Amén. y por cómo te trajo a la luz de su precioso nombre. Es maravilloso mirar atrás y darle gracias. Sin embargo, amados, si siguen mirando atrás y no puedes ir a ningún lado sin Él, Sin embargo, puedes hablar en lenguas e irte con el corazón vacío porque no has probado ni comido de Jesucristo. Aleluya. Aleluya. veniste a autocomplacerte, Amén. Aleluya. veniste a hablar lenguas para darte gusto a ti y darle gusto a la gente, que te escuchen qué tan espiritual Para eres. pantallar. Hay unos que hablamos lenguas para pantallar, sí, pero hay otros que ni siquiera eso hacemos, no lo intentamos. Amén. Amén. Miren, el Señor me está dando una alabanza, mis hijos, Santo. donde dice que debería darnos vergüenza el venir a la iglesia como si le estuviéramos haciendo un favor a Dios. Aleluya. Antes digan que vine, como si Dios necesitara de tu favor o de tu presencia para ser Dios. Nada que es al revés. Nosotros lo necesitamos. Urgente, las 24 horas del día. Amén. La diferencia es, ¿no? Quiero que vea ese tipo de sentimientos y quiero que vea que se mueve demasiado en las congregaciones. Antes digan que vine. Llego tarde y llego casi a la prédica o a la prédica, ya me salté la oración, ya me salté la alabanza y antes digan que vine. Aleluya. Y entonces estoy literalmente haciendo lo incorrecto. Estoy saliéndome del guión de lo que Dios está pidiendo dentro de las cosas que Él exige que hagamos, pero hacemos lo que nosotros queremos, lo que nos gusta, ¿sí?
Amén. Amén. Aleluya. Cristo viene, aleluya. Gracias, Jesús. Aleluya. Aleluya. Sígale, hermano Víctor, por favor. Dice, comerás de él, amados, él es la palabra, y cuando el Espíritu Santo haya entrado en esta palabra escrita y la haya hecho permanecer en tu corazón, así es como comerás de él. Gloria a Dios. Repítalo, por favor. Se trata de comer. ¿Cómo comerás de él, amados? Él es la palabra, y cuando el Espíritu Santo haya entrado en esta palabra escrita y la hayas hecho permanecer en tu corazón, así es como comerás de él. Gloria a Dios. Entonces la palabra de Dios necesita no nada más leerla, hacerla que baje a su corazón, Amén. hacerla Practicarla. que quede impregnada dentro de su corazón para mantenerla las 24 horas del día hablada y practicada. Amén. 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 Yo me acuerdo mucho, mis hijos, cuando, ¿qué le diré? Yo tendría como unos 2 años de salvo. Mi esposa se sentía muy espiritual en aquellos tiempos. Y voy a criticar a mi esposa porque es algo que hemos hablado mucho. Cuando no entendemos nada, cuando no queremos participar, o cuando tenemos indiferencia ante el predicador. Me acuerdo mucho que mi esposa, en casi toda la prédica, tenía la Biblia abierta y leyendo, muy espiritual. Amén. Y el predicador hable y hable y hable, y ella, como si estuviera leyendo la Biblia y como si estuviera participando de lo que el predicador estaba hablando, pero ella estaba literalmente ausente de la prédica. Amén. ¿Es cierto o no es cierto? Amén. Lo hablamos muchas veces, ¿te acuerdas? Sí. Y eso se nos quitó, porque pretendemos autocomplacernos cuando el que está predicando no es de nuestro agrado. No le tomamos la importancia que debe tener. Y hacemos como que estamos. Le estoy diciendo que el Señor me está regalando una alabanza donde dice que debería darnos vergüenza estar en una iglesia y haciendo como que estamos, pero no estamos. Amén. Antes digan que vine. Es poner atención, porque esto es palabra de Dios. No es el que está hablando, el predicador, el que está enseñando. Es Dios el que está intentando, a través de su palabra, enseñarte algo. Pero, si voy para allá, amor. Pero tú, dentro de tu indiferencia, dentro de tu, pues yo le puedo decir ignorancia también, estás pretendiendo saber más que el que está predicando, que Dios está usando para hablarte a ti y a los demás que están presentes. Aleluya. Algo hay de la palabra que se imparte en cada servicio, que Dios quiere abrirte el entendimiento. Cualquier cosa, por pequeña que sea, pero tienes que estar cachando esa parte si es que el predicador no te agrada. Pero la palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos, ¿o no? Amén. Ibas a decir algo, esposa. Sí. Muchas de las veces es algo que es por ignorancia, Amén. pero muchas de las veces es porque nos estamos rehusando Sí. a enriquecer el entendimiento que Dios nos está dando por medio de la palabra. Leímos una vez y nos acordamos que ahí está, pero no la profundizamos, sino que solamente la leímos. Amén. Y si no la profundizamos y solamente la leímos, entonces es difícil practicarla. Amén. Entonces nos estamos haciendo de una manera como religiosa, Amén. o como que yo eso ya lo sé, ya lo había leído. Sí. Entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Amén. Y no puede haber una participación por fe en la palabra, Amén. de practicar. Y no todo lo que has leído se ha abierto el entendimiento. Dios no ha abierto muchas cosas de las que están en la palabra, aunque sea el mismo estudio.
aunque sea la misma enseñanza, Amén. siempre hay esa palabra que tiene que explotar, tiene que abrirse el entendimiento y decir, ya la había leído pero no la había entendido. Amén. Yo acostumbro mucho una frase que digo, lo vi, ya lo vi. Porque lo he leído y lo he leído y lo he leído, pero no lo había visto. No se había abierto esa porción para mí. Es lo que tenemos que esperar cada uno de nosotros, aunque hayas leído 500 veces la Biblia. Amén. Amén. Es necesario esperar en qué momento Dios va a abrir alguna de esas palabras a tu entendimiento, a ese nivel que Dios quiere abrirte, a esa parte que Dios tiene para ti, que no la tiene para los demás. Aunque sea que hayas leído 500 veces la Biblia, pero no se te ha abierto la Biblia como debe ser. No has visto lo que tienes que ver. Sí, hermana Laura, la escucho. Decía un pastor que una persona, una señora le dijo, oh, no, yo ya me cansé de leer la Biblia. Ya la leí quién sabe cuántas veces. Y luego le dijo, oh, sí, sí, ya la leí, de pe a pa. Amén. Y luego le dice el pastor, pues le voy a pedir un último favor, hermano. Ahora léala, pero deténgase en cada palabra que le pide el Señor que haga. Amén. Y no avance hasta que practique esa parte. Amén. Amén. Una vez que practique esa parte, entonces sí continúe su lectura. Sí, por supuesto. Y dice que se la encontró tiempo después, que le dijo, hermana, ¿y cómo le va? No he pasado del capítulo primero. Nomás no puedo practicar la palabra. Amén. Amén. Entonces, esa es la parte que deberíamos de entender todos. Adelante, hermano Víctor, por favor. Dice, bendice su nombre por siempre. Lo amo esta noche. Es tan maravilloso, es tan precioso. En pocas palabras, el apóstol Pablo dijo, mientras pueda comerlo y saborearlo, y mientras pueda sentir su amor impregnar hasta lo más profundo de mi alma, y sentir que lo más profundo de mi ser se eleva en alabanza y adoración de amor hacia Él, entonces estaré satisfecho. Gloria a Dios. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Aquí hay una Filipenses estatura. 3:19. Aquí hay una estatura literal para que entendamos lo que deberíamos de empezar a mirar, a ver a través de estas estaturas para poder entender un poquito más y estudiar mejor. El punto número 1, ¿cuál es, hermano Víctor? Para que yo pueda conocerle El punto número 2. y la comunión de sus sufrimientos, El punto número 3. ser hecho semejante a Él hasta su muerte, El punto número 4. el poder de su resurrección. Ahora lea de nuevo Filipenses 3:19, a ver si se parece en la misma, en el mismo orden. No. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Dígame dónde está el número 1 ahí en la escritura. Al principio, Al principio, a fin de conocerle. El número 2, al número al final, al final. ¿Dónde? Léalo. y la participación de sus padecimientos. La participación y la comunión de sus sufrimientos es lo mismo que participación de sus De sus padecimientos. padecimientos. Amén. El número 3, Al final, llegando a ser semejante a Él en su muerte. se diga que para poder entender nada más esta escritura, si usted la lee literal, no podría entender lo que Dios le dio de entendimiento a la reverenda Hicks. Entonces no puede usted decir que tiene la base para esta estatura literalmente en esto que acabamos de leer. Porque el orden está cambiado. Porque Dios le da entendimiento a las personas para entender la estatura a la manera de Dios, no a la manera de nosotros. ¿De acuerdo al tabernáculo? Amén.
Entonces, el número 1 es para que lo conozcamos. El número 2 es para tener comunión con sus sufrimientos. Esto es la parte que habíamos leído anteriormente y por sus llagas fuimos sanados. Tener comunión con su sufrimiento. Amén. El número 3, ser hecho semejante a Él. Hasta su muerte. Déjenme, en el gozo y pasársela bien chido. En pasársela, pero es morir. Es morir a ti mismo. Amén. Y luego, el poder, muerte y Resurrección. el Cristo crucificado y el Cristo, Resucitado. Resucitado. aquí está. Amén. ¿Sí? Amén. Continuamos. Amén. Adelante. Si no miran hacia adelante ni le piden a Dios que les amplíe la visión, se volverán tan orgullosos, impetuosos, arrogantes y engreídos. 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 Que ¿Qué? con el tiempo ¿Qué es esta palabra? Vanagloriosos. Vanagloriosos, Tiene que ver con la arrogancia, el orgullo. arrogantes, Amén. presumidos, Altivos. altivos. Entonces vamos a leer de nuevo. Si no miran, si no miran hacia adelante ni le piden a Dios que les amplíe la visión, se volverán tan orgullosos, impetuosos, arrogantes y engreídos. ahí hay una estatura, ¿no? Amén. Sí. Orgullosos, Impetuosos, arrogantes y engreídos. sigan. Que con el tiempo mirarán constantemente hacia atrás cuando crean que miran hacia adelante. ¿Se fija? Ok, adelante. Amados, Amados, escuchen. escuchen, nuestra meta es la medida de la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Amén. Ese es el premio del que habló el apóstol Pablo en Filipenses. El apóstol Pablo sufrió tanto por el nombre de Jesús y estimó todo como pérdida para la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, su Señor. Lo consideró basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. ¿Para ser hallado dónde? En Él, ¿Qué significa esto? en sí mismo. No. ¿Qué significa ser hallado en Él? Ser hallado en Cristo. Sí, pero explícamelo un poquito más para que se entienda. En Cristo. ¿De ¿qué? qué forma le gustaría que se lo explicara? Hasta que No, no, pregunto porque me brotan varias y... Diga una. Perdón. Diga una de ellas. Por eso digo, Una. dice, Cualquiera. adelante, hermana, mejor. No, No, porque... Dele. Ok. O sea, cuando dice en él hasta que hayamos crecido a la estatura del varón perfecto. No, No, es algo todavía un poco diferente. A ver. En Él. Explíquenos una de las suyas, hermano Manuel. ¿Qué es en Él? ¿Qué es? Dentro de... Sí, es dentro de. He aquí todas las cosas son hechas nuevas, ¿no? Sí, amén. ¿Para quiénes? Para los que están dentro de. Amén. Oh, Dentro de Cristo. amén. No Cristo en ti. Tú dentro de Él. Amén. Amén. Aceptaste a Jesús, está dentro de ti. Amén. Ahora tú necesitas estar dentro de Jesús. ¡Aleluya! Aleluya. ¡Cristo es bueno! Revestido de ese ¿Por qué necesito estar Cristo. dentro de Cristo yo? Pues para todo. ¿Por qué o para qué? ¿Cuál es la idea? Para que ya no vivir yo, sino que él vive en No. sino yo en él. Bueno, es parte de. ¿Cómo es que vamos a regresar y a dónde vamos a regresar?
vamos a regresar al Padre. Amén. ¿Sí? ¿Quién nos va Para a estar llevar? dentro del Padre y que el Padre esté dentro de nosotros. ¿Y Cristo. quién nos va a llevar al Padre? Cristo. Todo es matemático. Necesitamos estar dentro de Cristo para poder regresar a la roca de donde salimos. Amén. Amén, aleluya. Amén. Mirar a la roca de la cual fuiste arrancados. Necesitamos entrar en Cristo para regresar al Padre, Amén. Aleluya. Amén. dentro de Él. ¿Se entiende o...? Sí. Amén. 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 Revestidos del nuevo Amén. hombre. Amén. Revestidos. ¿Qué significa esa palabra, hermana Laura? Pues que ya no, que Sí, ya eso, salga, bravo. mande, No Dele, sé, dele. eso no. Adelante. No se preocupe. que ya salga, que ya no se vea a nosotros, sino se vea a él, Que ya no... ok, vestidos de él. ok. Pero la palabra revestidos implica algo más que lo que acaba de decir la hermana Porque Laura. antes estábamos vestidos, bueno, así como Adán y Eva, Ujú. cuando el Señor los puso en el Edén. Sí. La luz, esa gloria que los vestía, salía desde dentro. Sí. Ellos estaban llenos de la gloria del Señor. Sí. Entonces, estaban agradando al Señor sin haber Amén. hecho nada, era por regalo. Aleluya. Amén. Pero cuando entró el pecado, Sí. perdieron, se fue esa gloria. Sí. Entonces, se vistieron de tinieblas. Sí. Entonces, para estar revestidos, tenemos que permitir que la gloria del Señor crezca, provocar que esa gloria crezca para que salga esa gloria, ese fulgor, y que la podamos ver, la alcancemos a ver. Amén. ¿Qué otra forma hay de explicar la palabra revestidos de Cristo? La que ya dijeron Nuevos. ustedes. ¿Perdón? La que ya dijeron ustedes. ¿Cuál? La que pronunció el hermano Víctor. ¿Cuál? Y esa que está ahí. Ser hallado en él. Y Sí. la otra que dijo el hermano Víctor. Pero no me han explicado la palabra revestidos. Volverse a vestir. Volverse a cubrir con algo. Sí. Volverse a poner la vestimenta que algún día tuvo. Amén. Volverse a vestir de Cristo. Aleluya. Amén. Esa es la palabra, revestidos. Volverse a vestir de algo que ya no trae. Gracias, Jesús. Lo perdió. Amén. Entonces estamos buscando revestirnos, volvernos a vestir de la gloria que algún día Adán y Eva perdieron. Amén. La gloria que algún día tuvimos en la eternidad pasada. Eso es volvernos a vestir. Ponernos la vestidura que antes teníamos. Amén. Porque la perdimos. Amén. Amén. El pecado nos la quitó. Amén. Sí, amén. Y entonces tenemos que volver a vestirnos. Revestirnos. Amén. Amén. Ponle un revestimiento de algo a algo. Es ponerle una capa encima. Amén. Entonces, como Vístelo. cuando nos va poniendo capas de sangre, Sí, nos va revistiendo. Aleluya. eso es. Aleluya. Es volver a vestirnos del Cordero. Sí, amén, aleluya. Volver a vestirnos de Cristo. De la gloria que tuvimos en algún tiempo. Aleluya. Sí, De la amén, gloria. aleluya. Que en un tiempo el Señor nos regaló, nos entregó. Amén. ¿O qué no dice en Juan 17 que le regrese la gloria que antes tenía? Dijo Jesús. Amén. Amén. Dejó su La vestimenta gloria Amén. primera. De gloria. para vestirse Amén. de humano. De una. Amén. Entonces le estaba pidiendo la vestimenta que en algún tiempo él tuvo, Jesús. Aleluya. que algún tiempo se le entregó, pero que la dejó. Amén. Ahora, si Jesús le pasó eso,
Y nosotros tuvimos algo similar en la eternidad pasada. Amén. Estábamos vestidos, estábamos cubiertos, estábamos cercados. Amén. Entonces, hay que volvernos a vestir de aquella vestimenta que tuvimos en la eternidad pasada. Amén. Amén. ¿Cómo Aleluya. sucede? Lo que ya sabemos, arrepentimiento, lo que ya sabemos, buscar al Señor, agradar al Señor, Amén. pedir perdón. Esa es la forma de regresarnos la Practicando su vestimenta. palabra. Amén. Amén. Buscar el reino de Dios. Practicar estos 7 sís. Amén. Si hicieres esto, si hicieres aquello. ¿Se están entendiendo? Sí, Amén. amén. Adelante, hermano Víctor, ¿dónde nos quedamos? El apóstol Pablo dijo. Lo consideró basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, Amén. no teniendo su propia justicia, sino la justicia que es por la fe del Señor Jesucristo. Amén. El apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle, aleluya, esta es tu estatura espiritual. Esta palabra, ¿de dónde viene, mis hijos? Esta palabra, a fin de conocerle. ¿Qué significa a fin de conocerle? La palabra conocerle, ¿qué significa? Tener intimidad con el Señor. Amén. Esa mera. Esa es la palabra. Intimidad. No es que me presenten a alguien, es tener intimidad con Jesucristo. Amén. Esa es la palabra, esa es la En raíz. el cuarto de oración. Amén. Amén. Entonces, a fin de tener una relación íntima con Jesús, a Amén. fin de conocerle. ¿Qué es lo que tenemos que conocer de Él? O sea, esta es la parte de la estatura espiritual. Sígale, hermano Víctor. Dice, el apóstol Pablo dijo, a fin de conocerle, y tiene un comentario de la reverenda Hitch, esta es tu estatura espiritual, si quieres saber cuál es la estatura de su plenitud, y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Esta parte. Y la participación De sus padecimientos. de pasársela bien suave. No. De vivir una vida en puro pachanga. No, son sufrimientos. Pero a la carne no le gusta esto. Y la carne se revela. Y la carne se enoja. Y la carne reclama. Y la carne le dice al Señor, ¿por qué? Estoy cansada. Señor. ¿Sí o no? Amén. ¿Cuántos conocen un poco la vida de Pablo? Lo que padeció Pablo. Pablo no se la pasó tan bien, que digamos. No. Ni uno, nadie. Los apóstoles tampoco. Y entonces, ¿por qué nosotros sí queremos una vida de lujos, de vivir bien, de que nada nos pase, de que, por ejemplo, los cristianos tenemos un síndrome cuando nos hablamos de que todos nos lo merecemos? Es que Dios es Dios de toda riqueza. De que toda la gente tendría que rendirnos pleitesía porque ya somos cristianos. Y agacharse delante de nosotros y ¡pum! Tirar la alfombra roja porque ahí viene un cristiano. Sí. Ahí Ese viene síndrome- la hija del rey. Ese síndrome está equivocado. Amamos el lado de la resurrección, pero no Pero el no lado de sé. su muerte. Amén. Porque eso es lo que nos enseña. La mayoría de las doctrinas enseñan que deberías de pasártela muy bien. Porque eres el hijo del rey. Siendo que él vino a padecer. Y aunque no le enseñen, la carne se revela. Claro, No le gusta sufrir. claro. Nunca le ha gustado el padecimiento. Ah, no, esa parte brínquesela, a mí no me gusta. Sí. A mí hábleme de pura bendición. ahí. Amén. Pero qué triste es esta falta de entendimiento en la escritura. Amén. Porque cuando nos empieza a suceder, empieza la carne a reclamar, Amén. empieza a incomodarse y empieza a tratar de salir corriendo hacia donde haya el menos sufrimiento. Pues, ¿qué está pasando, Que no, Señor? sí,
Si ya ahora que vengo y te sirvo, ahora que te busco, me llueve sobre mojado. Decía el hermano Papo el hermano Juárez, en una de las prédicas, dice, cuando Dios profetizó que el pueblo de Israel iba a pasar 400 años de padecimiento, y le pregunta a la iglesia, ¿cuántos años lleva usted padeciendo? 2 o 3, y ya se cansó. Si el pueblo de Dios 400, y fue cuando empezó a escucharlos al Señor, porque ya lo había profetizado el Señor, que 400 años iban a aparecer. Amén. Amén. Y dice, ¿y usted cuántos lleva? Y ya se quiere salir. Y ya está enojado. Y ya no quiere más sufrimiento. Y ya quiere que termine. Pero si Dios dice que el pueblo de Dios debe de padecer, Amén. Amén. porque es una enseñanza que deberíamos de llevar para recibir más humildad dentro del padecimiento. Amén. Aprender a padecer, aprender a vivir en las partes bajas y en las partes altas. Pero más deberíamos de aprender a vivir en las partes bajas. Porque en la riqueza, a todos nos encanta. Tener la chequera lista para ver cuánto. Y firmar el cheque. Aleluya. Que el banco esté vomitando de todo lo que le estoy poniendo ahí. Ya no cabe más porque ya está vomitando el banco. Ya tengo que construir un granero más grande. Y cuando no tengo, ahí es donde estoy empezando a padecer. Y le pido crecimiento, pero no quiero padecer. Y en los padecimientos es cuando Dios va a dar el crecimiento. La raíz crece en la oscuridad. Amén. Claro. En las noches es cuando crece. Aleluya. Amén, aleluya. Es Como cuando las más se babas. afirma. Amén. Aleluya. Y entonces, si estamos sufriendo, pues démosle gracias a Dios. Amén. Amén. Si hay Gracias. padecimientos, si hay sufrimiento, si hay carencia, démosle gracias a Dios. Regocijaos, dice en Santiago. Amén. Cuando Porque os encontréis. En diversas También dice que Esas pruebas. debemos de dar gracias en todo, porque Amén. todo obra para bien. Amén. Amén. Y todo obra para bien. Amén. Yo casi tengo licencia ya. Aleluya. Bendito. Gloria Gloria a a Cristo. Dios. A causa de todo obra para bien. De los padecimientos, Amén. del nervio de... Gracias, Pero Señor. todos siguen orando, ¿no? Jesús. Para Amén. provocar Amén. que venga algo más. Algo Amén. mejor. Hay algo que el hermano Manuel distingue muy bien y yo le voy a poner la balanza para que en un tiempo enseñe la parte buena de la balanza y luego después nos enseñe la otra parte que no es buena de la balanza, porque está dentro de las escrituras. Pero muchas veces nos metemos en las dos y entra la confusión. Las escrituras están muy claras cuando es por la parte de la bendición. Esto es la bendición y pum, desglosarlo de la bendición. Pero si no haces esto, de este lado, mira, está todo lo que es la maldición. Amén. Ahí hay otros sí. Sí, Sí. Si Ay, hicieras, Si eres. hay muchos sí, hay muchas condiciones. Todas Y estas si no bendiciones. Amén. Amén. va a pasar. Y si haces esto, pero eso está en el Antiguo Testamento. Y nomás estamos hablando de nuevo. Y nomás estamos hablando del nuevo, entonces sería meternos en más todavía de este mismo principio que estamos tratando de entender, Aleluya. medianamente. Amén. Adelante, hermano Víctor, continuamos. Dice, después de Filipenses 3, 10, 11, dice, el apóstol Pablo ya había sido salvo, había sido bautizado en el nombre de Jesús, Amén. había sido bautizado en el Espíritu Santo Amén. y había andado con el Señor durante mucho tiempo. Sin Sin embargo, embargo, en el tercer capítulo de Filipenses, encontramos encontramos que exclamó a fin de conocerle. Esa palabra conocer es como un esposo y su esposa se conocen, una unidad de relación con Dios. aleluya. Escúchenme,
A veces serás maldecido. No estoy sin el bendito Espíritu Santo porque El apóstol Pablo dijo, para conocerle, luego, como se muestra en nuestro diagrama anterior, el otro punto de la cruz es y la participación en sus padecimientos. Descubrirán ambos que lo primero de lo que... descubrirán, amados, Amados, adelante. que lo primero de lo que quieren huir es del sufrimiento de Jesucristo. Amén, A la carne no le gusta sufrir. amén, A la carne no le gusta que se burlen de él. amén, A la carne no le gusta que le digan que está loco. amén, A la carne no le gusta que la gente piense que se ha vuelto loca, que ha perdido el control. A la carne no le gusta compartir el sufrimiento de Jesucristo. ¿Qué fue su sufrimiento? A la carne no le gusta estar sola. Cuando tus vecinos, amigos, incluso tu madre, tu padre y tus pastores te han abandonado y parece que estás completamente solo, ¿qué haces? La mayoría de las veces lloras, te compadeces de ti mismo y gritas, Jesús, ¿por qué me pasa esto, Señor? Estamos tan ciegos que no podemos ver que Él intenta enseñarnos la comunión de su sufrimiento. Aleluya. Aleluya. O que pudieras comer de Él, de lo que sufrió, caminó solo, aleluya. Todos le dieron la espalda, se burlaron y se mofaron de Él. No querían saber nada de Él. Decían que estaba loco y que tenía un demonio. Sin embargo, Él era el bendito, dulce e inmaculado Cordero de Dios. Seguía siendo mi dulce Jesús y mi dulce Salvador sin importar lo que dijeran de Él. Amén. Gloria. deténgase tantito. Aleluya. Ayer precisamente estábamos hablando de la soledad. Amén. Aleluya. La soledad nos lleva a muchas cosas. Y no era yo, Por ejemplo, era la soledad. estábamos, Aleluya, gloria a Dios. ¡Jesús! Esto es bueno. Aleluya. Así es, Jesús. estábamos hablando de las personas que son encarceladas y las aíslan. Muchos se suicidan. Otros se vuelven locos. Se enferma. Otros se enferman. Pero a muchos de nosotros nos sirve la soledad. Amén. Yo soy una de las personas que me gusta estar solo, Amén. porque ahí medito, canto, Dios me da alabanzas, Dios me da muchas cosas. Antes sin Cristo, yo disfrutaba la soledad. Ahora con Cristo la disfruto más, Amén. porque tengo más comunión con el Señor y Él me da más cosas dentro de lo que es su palabra, dentro de lo que es alabanzas, dentro de lo que es... Pero quiero que vea los dos lados. Hay gente que le perjudica la soledad, pero hay gente que nos beneficia la soledad. Amén. Hay gente que no sabe vivir solo, Amén. necesita Amén. estar rodeado de personas. Sí, amén. Ya vemos gente que solos estamos excelentemente bien. Amén. Aleluya. Aleluya. Que no nos perturben o que no nos saquen de lo que estamos haciendo, de lo que sabemos hacer, o de vivir esa soledad. No sé si en comunión con Dios, no sé si el cerebro empieza a trabajar de manera diferente, no sé, pero es esa área a la que uno les afecta y a la que otros nos enamoran. Amén. Estar solos. A mí me gusta, yo vivo muy bien cuando estoy solo. Amén. Aleluya. Y aquí está esta señora presente que cada vez que me invita a salir, yo le digo, ve tú ve a donde tú quieras, a mí déjame solo. Y yo vivo muy bien porque puedo estudiar, puedo orar, me puede inspirar cosas el Señor, Aleluya. que estando rodeado de gente. Sí, amén. Vean la gran diferencia. No quiere decir que sea o usted tenga que ser como yo.
quiere decir que somos literalmente diferentes y que si Dios nos está procesando a través de esta soledad es para tener comunión con Él. Amén. Pero a muchos les afecta y se vuelven jalar. Se vuelven locos. A otros les llega la depresión, suicidio, enojo, molestia. Pero algunos vivimos muy bien estando solos. Comprendamos al que no puede y no sabe, pero comprenda o compréndanos a los que sí podemos y nos gusta estar así. Dios hizo la balanza. Sí. Amén. Pero no tengo por qué enojarme si usted no puede vivir como yo vivo. Ni usted tiene que enojarse si no puede vivir como yo vivo. Aleluya, amén. Estamos ahí Y así estamos ella y yo. Gloria a Dios. Entonces, mis hijos, entendiendo esta parte, quiero que vean cuán diferentes somos, pero que tenemos que aprender a disfrutar tal cual somos. Amén. No tengo que enojarme porque usted no es como yo. No. Y agradecer lo que el Sí. Señor le Amén. puso al otro. Claro, Amén. porque hay complementos Es el complemento. y enseñanzas Amén. que tenemos para aprender el uno con el otro. Sí, amén. La diferencia enriquece, o debería de enriquecer y no molestarnos. Amén. Sí, amén. ¿Amén? Bendito Cristo. ¿Sí? Así, ¿Vamos bien? amén. Amén. Adelante, hermano Víctor, por favor. Bájale un poquito. El apóstol Pablo dijo, para que yo pueda conocer la participación de sus padecimientos, podría predicar, Me Perdón. subió mucho. Se subió todo, hasta el principio. aleluya, podría predicar toda la noche y todas las noches del resto de la semana sin agotar la revelación y la experiencia, ni siquiera en mi propio corazón y mucho menos en la palabra de Dios, sobre las participaciones del sufrimiento de Jesucristo. A veces Dios trae sufrimiento a tu hogar, amén. A veces puede afectar a tus hijos, amén. O Dios permitirá que se produzca una ruptura, por así decirlo, entre esposo y esposa Por un tiempo. Amén. Solo Solo para que veas cuánto significa Jesucristo para ti. Aleluya. aquí es donde se va a ver si vives más en Cristo o en el mundial. Amén. Amén. Si sigues más a Jesús o abandonas a Jesús. Amén. Porque te vas a enojar por lo que está pasando. Amén. En lugar de entender que es Dios obrando en cada una de las cosas que están sucediendo. Amén. Amén. Que Dios tiene Aleluya. control y que tarde o temprano las aguas van a volver a su cauce. Amén. Adelante, hermano Víctor. Cuando Él lo es todo para ti, puedes estar solo y sentir, aleluya, Desde lo más aleluya, Aleluya. Sí. y sentir desde lo más profundo de tu corazón, Él es todo lo que necesito. Amén. Amén. Sin embargo, la mayoría de las veces descubrimos que cuando sufrimos, Él no es todo lo que necesitamos, o al menos creemos que no lo es. Amén. Queremos compasión, comprensión, esto y aquello de quienes nos rodean. ¿No es cierto? Sí. Amén. El apóstol Pablo dijo. El apóstol Pablo dijo, para conocerle a Él y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí véngase. Léale de nuevo. El apóstol Pablo dijo, para conocerle a Él y participar de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Ahí está. Tenemos que morir a nosotros mismos. Amén. Aceptar el sufrimiento. Aleluya. Dar gracias en todo. Gracias. Amén. Reconocer que Él tiene el control de todas las cosas. Gracias, Amén. Señor. Y Gracias, que el Jesús. que provoca la herida también es fiel para sanar. Santo, amén. Amén. Por algo sucedió. Amén. Por algo está pasando. Amén. Amén. Porque todo obra para bien. Amén. Para bien. Todo tiene un propósito. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Todo tiene un porqué. Amén. Amén. Amén.
Amén. Jesús es bueno. Aleluya. Entonces, si vamos entendiendo y vamos acumulando y vamos metiéndole esto que estamos estudiando, vamos a entender muchas cosas que Dios no ha permitido que sucedan y que Dios está permitiendo que sucedan. Amén. Si te está sucediendo esto y aquello, es porque Dios tiene propósito con ello. Aleluya. Si no te está sucediendo Gloria a lo que tú Dios. suponías que debería de suceder, es porque Gracias, Dios Jesús. no estaba dentro de los planes Gracias. de hacer eso que tú querías, porque te iba Gracias. a perjudicar. Algo iba a suceder porque no estaba dentro de la voluntad de Dios. Gracias. Y entonces Dios tuvo que hacer algo para que te detuvieras Gracias. de hacer lo que estabas haciendo. Te enfermó, te quitó el trabajo, te postró en la cama, dejó de haber cosas que estaban habiendo, como en algún tiempo las finanzas que teníamos mi esposa y yo, y nos sentíamos, no sé, hijos privilegiados de Dios, porque estaba el banco muy bien con nosotros, uff, y de repente, ¡fum!, se desapareció. Y dijimos, ups, y empezamos a batallar. Porque hay una parte en la palabra de Dios que dice que debo de acomodarme cuando hay y cuando no hay. Debo de aprender a vivir en los dos lados. Amén. A vivir en la abundancia, abundancia Estar contento. Y en la y escasez. en la escasez. Amén. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Gloria a Dios. Amén. Pero cuando hay, nos sentimos dueños del Juan mundo, Camaney. ¿verdad? Sí. Con una seguridad tan grande porque hay dinero ahí en el banco y cuando desaparece, Jesús. estoy tan impuesto a ayudar. ¿Cuánto necesito, hermano? Como estos. Pa, pa, pa. Y cuando desaparece eso que tenías y alguien te quiere ayudar, tu orgullo se levanta. Amén. No, hermano. Sí. Hermana, el Señor me dijo que la bendijera. No, ¿cómo que yo no necesito nada, hermano? Andele a alguien más, yo no. Siendo que no tiene ni qué comer en el refrigerador. Aleluya. Y el orgullo se levanta y renuncia a aquello que Dios le está enviando a través de alguien más. Es el orgullo hablando a través de usted o a través de mí, porque a mí me pasó. Yo no podía recibir ayudas o bendiciones que el Señor mandaba porque había algo dentro de mí que yo estaba impuesto a ayudar en lugar de que me ayudara. Tristemente, ese es el ser humano. Iba a decir algo, hermano Manuel. Wow, eso que Enriquecer. Eso que está hablando es como lo que el sueño que Dios le dio a Faraón. Fíjese, está la balanza. Amén. Las vacas, el dicho bíblico de las vacas Flacas gordas, y gordas. las gordas primero y después las flacas. O a Amén. vivir, a ver cómo van a vivir en tiempo de producción. Sí. Pero después viene el otro lado de la balanza. Ya vemos muchos que malgastamos las vacas gordas Amén. y sufrimos con las vacas flacas. Amén. Porque no guardamos nada. Amén. Sí, hermano Laura, lo escucho. A mí me viene ese pensamiento que el Señor provoca, nos quita eso en lo que está puesta nuestra seguridad, Amén. porque Él quiere ser nuestra seguridad. Claro que sí. Él quiere que nuestro corazón y nuestros ojos estén en Él, puestos en Él, que Él es el Todopoderoso, el proveedor de todo, que vengamos a Él, que no nos sintamos seguros de mi cuenta bancaria, de mi castillo, de mi trabajo, de mis fuerzas, de mi salud.
No, nada soy. Amén. Soy nada. Soy Aleluya. polvo y nada más. Amén. Del polvo vine y al polvo voy a regresar. Amén. No Aleluya. tengo nada de mí, todo es del Señor. Entonces el Señor quiere que regresemos a eso, que nos olvidemos de Somos polvo y de toda eso que nos hace sentir Somos seguros, polvo y nada. porque no tenemos nada. Ajá. Si al Señor le place, en un Aleluya. momento de paz nos Amén. lo quita. Sí. Adelante, hermano, amén, y lo escucho. Ah, Nada tienes, nada es Ahí. tuyo, eres polvo y nada como dijo más. usted, es meternos en muchas cosas, pero al lado hay muchas cosas que el Señor, por ejemplo, tomando el principio de José, Dios dijo, voy a proveer un tiempo, Sí. pero con un propósito. Sí. Y eso ahí es donde entra el Hijo de Dios a investigar con Dios. ¿Qué tengo que hacer? Sí, amén. 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 Sí. Independientemente de que sabíamos que el proveedor, ¿quién era? Dios. Dios. Y deja saber lo que va a pasar. Amén. Y ahí viene el poner nuestra parte, el ser, no sé, es Él. Él provee y manda y como Él quiera, pero en ese caso era para Amén. que aprendiera a ser prudente. No En más las- hasta ahí porque se extiende por En las muchos próximas lados. vacas gordas, mis hijos. No, Aguarden. no, Aguardemos. Cuidemos. Aleluya. Gloria a Dios. El nombre del Señor, por favor, mis hijos. Jesús, 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 Jesús. ¡Aleluya! Bueno, Así le dejo su parte. bendito Dios. Me corresponde. Gracias. Me gustó la enseñanza. Fluimos. Muy hermoso. Amén. Me gustó el servicio. Aleluya. Todos